Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Bueno, mi nombre es Pedro Cortés, yo soy médico neuroradiólogo de Ecuador y tengo un par de inquietudes pues, para ustedes. Primero, en su práctica, ¿qué utilizan en la parte de perfusión? ¿Utilizan más susceptibilidad dinámica al contraste o utilizan la marcación de protones o el ASL? Y otra es, bueno, un poco, no se ha tocado este tema de neuroimagen avanzada, pero ¿con qué tanta frecuencia utilizan tractografía, difusión anisotrópica y Volt en la preparación quirúrgica de pacientes que van a ser sometidos por tumores? Normalmente, o sea, de rutina estamos utilizando DSS y DSE. En la valoración posoperatoria a los 3, 6, 9 y 12 meses. No estamos haciendo ASL. El ASL requiere un software especial, lo puede usar uno en 1.5 y en 3 Tesla. Hasta ahora, digamos, yo no sé si ustedes tienen en Medellín, hasta ahora están empezando a llegar, digamos, los resonadores que tienen ASL, entonces todavía no lo estamos utilizando. Y la tractografía y la funcional la usamos cuando los tumores están cerca o del área de Broca o del área motora o del área visual, básicamente. De las áreas elocuentes, exactamente. O sea, si está lejos de un área elocuente, en general no lo estamos haciendo. Solamente cuando el neurocirujano quiere, o sea, está cerca de una de las áreas y eso se fusiona con el neuronavegador para poder tener una mejor caracterización de la vía o de la corteza que activa. Perdón, ¿y siempre lo comparan con el mapeo cortical transoperatorio? Sí, ellos hacen el mapeo ya dentro de la cirugía, pero nosotros hacemos la parte de la tractografía y de la funcional y eso se manda al neuronavegador, donde ahorita el doctor Jiménez va a hablar del mapeo intraoperatorio. Nicolás, en otras palabras, la escanografía o la tomografía axial computarizada posquirúrgica tiene hoy algún valor? No, pues básicamente para ver si un paciente tiene sangrado, calcificación o hidrocefalia, como una medida, digamos, como una imagen digamos, rápida para saber si el paciente tiene alguna de esas tres situaciones, pero de resto no. Todo se hace con resonancia magnética. Perdóneme, una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos de ustedes no tienen resonancia en el sitio donde operan? Todos tienen. Recojamos los escáneres entonces. ¿Ustedes qué opinan, doctor Rojas y doctor Asensio? Sí, ¿qué opina usted? No, definitivamente no. Es decir, desde la parte mía es obvio que cuando empezamos a ver las imágenes de PET, jamás comparamos con la tomografía, comparamos es con la imagen de resonancia magnética porque definitivamente no nos da ningún valor adicional a la interpretación que hacemos. No, igual, en el postquirúrgico solamente para descartar sangrado, nada más. Nada más. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Carlos. Micrófono, por favor. Perdón, yo lo tengo acá. ¿Puedo preguntar primero? Andrés, me disculpas. Vanessa Ospina de Bogotá, acá. El doctor Asensio nos mostraba los criterios de pseudoprogresión en los estudios de los pacientes con glioblastoma multiforme. En caso de un oligocitoma anaplásico, ¿esos criterios se pueden equiparar, se pueden igualar o hay algunos criterios que nos marquen diferencia en ese tipo de tumores? En términos generales, esos criterios están descritos para gliomas de alto grado. Hay una particularidad con los tumores que tienen componente oligodendroglial y la anotó el doctor Useche en su charla, y es que
a pesar de que sean grado 2, los que sean 2 son tumores que tienen características de perfusión bastante elevada en términos de CBB, mucho mayor aún entonces si estamos hablando de un 3 como el que tú mencionas. Conclusión, es lo mismo. Micrófono para el doctor Cardona, por favor. A pesar de que no esté instaurado el uso regular de la espectroscopia temprana en la resonancia posoperatoria, ¿ustedes creen que en el futuro va a haber alguna utilidad para utilizar la espectroscopia para en especial poder hacer mejor la planeación para la radioterapia? Sí, de hecho eso es algo que nosotros discutimos de manera permanente con los médicos tratantes, no solamente para tratamiento no solamente para radioterapia, sino para toma de biopsias por neurocirugía. Y no solamente guiar por espectroscopia, sino guiar por perfusión. Recientemente estábamos hablando aquí con una neurocirujana funcional de cuál debería ser el papel de todas estas técnicas avanzadas. O sea, en términos de guiar biopsias, de guiar porcentajes de resección, en términos de planear terapéutica de radioterapia, uno debe evaluar todas las técnicas disponibles en conjunto porque todas tienen un valor en específico en estos casos tan complejos. O sea, tiene utilidad difusión, tiene utilidad espectroscopia y tiene mucha mayor utilidad perfusión. Sigamos con el paciente con glioma de alto grado. Se opera, tiene su resonancia postquirúrgica, entra a tratamiento multimodal, finaliza el tratamiento, va neurológicamente bien. ¿Cuál es el tiempo indicado y la racionalidad para hacer una nueva resonancia de seguimiento? Las imágenes se deben hacer cuando haya intervención. Si usted va a iniciar un antiangiogénico, tiene que tener un estudio de base. Si usted va a iniciar un protocolo de STUP, tiene que tener estudio de base. Si usted va a cambiar a una segunda, a una tercera, a una cuarta línea de tratamiento, tiene que tener estudio de base. La pregunta es, ¿cuándo voy a hacer el control después de cambiada ese esquema terapéutico? Ahí no hay consenso. La definición es individual, es una definición que debe tener elementos clínicos de manera dominante. Doctor. La racionalidad, pues obviamente que es un tema bastante difícil de definir, sobre todo por el aspecto económico. No sé qué concepto tenga Nicolás. Sí, o sea, si uno hace el seguimiento del primer año, lo debe hacer cada 3 meses. Si uno inicia antiangiogénico, como decía José Luis, uno debe tener un estudio de base sobre el cual comparar después y se hace el control a las 6 semanas y cuando el paciente tenga síntomas. Hablando desde la parte de PET, por la misma línea, cada vez que se cambia un tratamiento deberíamos tener un estudio de base. Esto obviamente normalmente no sucede así porque el filtro para que el paciente llegue a PET precisamente es la resonancia magnética. Entre más eficiente y menos duda que sea el diagnóstico por resonancia magnética, obviamente menos pacientes van a llegar a la parte de PET. Y si tenemos, por supuesto, si estamos usando FDG, cualquier cosa que produzca un proceso inflamatorio va a alterar la imagen, entonces debemos esperar después de una radioterapia por lo menos 6 semanas, después de una intervención también por lo menos las 6 semanas. Si estamos utilizando fluorotimidina o estos de los otros nuevos fármacos que nombré, realmente no hay límite porque no tiene la molécula es tan específica y valora el metabolismo celular desde adentro tumoral que no va a tener este cambio a concentrarse en procesos inflamatorios. Adelante, Mario. Yo soy Mario Bueno, soy neurocirujano colombiano. Digamos, en conclusión, la tomografía, el posquirúrgico es más para un control quirúrgico como cirujano uno, ¿no? Para revisar si hubo alguna complicación, o por decirlo así, una hidrocefalia, sangrado, una ariosquemia. Pero da muy poca información sobre el control oncológico. La resonancia, pues, da más información en cuanto a ese control oncológico. Hay una época especial para hacer esa resonancia en el posquirúrgico.
hasta cuándo se puede hacer en el posquirúrgico y si aporta el gadolinio alguna información adicional a ese control oncológico con la resonancia. Se debe hacer en las primeras 72 horas y esto es muy importante. Siempre hay que usar gadolinio porque es el que le muestra a uno, digamos, las áreas de residuo tumoral que puede uno comparar con el prequirúrgico. O sea, uno siempre debe tener, es muy importante en la medida, tener uno la imagen prequirúrgica, independiente de que el paciente sea fuera de la institución de uno. Ahora con el PACS es mucho más fácil comparar, pero uno siempre debe tener la imagen prequirúrgica para comparar en el posquirúrgico qué pasó. O sea, el posquirúrgico puede tener edema, puede tener sangrado, puede tener, como dije, áreas de contusión e isquemia. Entonces, si uno hace la resonancia después de 72 horas, ya estos tejidos que tienen contusión y que tienen isquemia pueden realzar. Entonces, ya no sabe uno qué es residuo tumoral y qué es cambios posquirúrgicos. Entonces, la recomendación es hacerla en las primeras 72 horas. Uno tiene que incluir, o sea, ya digamos, uno no dice que tiene que incluir difusión y SWI, digamos, eso ya lo estamos haciendo de rutina en todas las resonancias, entonces eso va incluido. O sea, digamos, lo adicional sería o la perfusión o la espectroscopía. Bueno, dos preguntas. Para el doctor Vega, ¿cuál sería el papel actual del FMISO para la evaluación de los antiangiogénicos? Primero, y segundo, todos los pacientes posoperados nos gustaría tener una imagen de resonancia magnética en las primeras 72 horas, pero no siempre es factible. Y bueno, para desgracia a veces de los neurocirujanos, que tenemos que confiar en lo que nos dicen de una gross total resection, pero no siempre se lleva a cabo, ¿cuánto tiempo después de las 72 horas podría volver a ser confiable la resonancia para evaluar el remanente que queda posquirúrgico? Sí, la primera pregunta, el FMISO es un radiofármaco que se desarrolló específicamente para valorar la hipoxia tumoral. Altas concentraciones de este radiofármaco dentro del área tumoral indican que probablemente la respuesta a una radioterapia va a ser inadecuada. Entonces se trata de sensibilizar el tumor de esta manera para realizar la radioterapia de manera y que la respuesta sea adecuada. Ese es el papel preponderante del FMISO. Como les dije, cada uno de los radiofármacos tiene una evaluación específica molecular y un propósito diferente, pero el papel fundamental es ese. Después de las 72 horas, ¿cuándo vuelve a ser confiable? Pues ese realce de las áreas de contusión y isquemia puede verse hasta los primeros 3 meses. Normalmente uno al mes, por ejemplo, puede hacer una resonancia cortada para fusionar para la radioterapia y el primer control sería los 3 meses. Una excelente jornada, felicitaciones, mil gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.